Cordial saludo, estimados estudiantes. Entonces, en este video vamos a ver la temática relacionada con la unidad 1, específicamente el tema de estática de partículas. El contenido de este video tiene que ver entonces con, primero que todo, las competencias a desarrollar en esta temática, el tema específico de estática de partículas y la bibliografía utilizada en el mismo video. Continuemos entonces con la primera parte, que tiene que ver con las competencias. La competencia a desarrollar es la siguiente: el estudiante aplica correctamente métodos gráficos y analíticos para la composición, descomposición y equilibrio de los sistemas de fuerzas de una partícula y un cuerpo rígido. En este caso vamos a llegar hasta acá, hasta de una partícula. Específicamente, como ya les había dicho, tema 1 de la unidad 1. Bien, entonces vamos a continuar con la explicación de la temática. Bien, entonces vamos a ver la unidad 1, estática de partículas. Para esto vámonos al libro guía del curso, que es el libro cuyo PDF tengo abierto acá. Es el libro de estática del grupo editorial Patria, al cual tienen acceso ustedes a través de la biblioteca de la UNAD. Entonces, para ver el tema de estática de partículas, primero tenemos que hacer un repaso de todos los conceptos fundamentales. Entonces iniciamos con el tema de qué es estática, y como se presenta en la parte inicial del curso, la estática hace parte de la mecánica, que es el estudio del comportamiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. La mecánica como ciencia se divide en tres, que es mecánica de los cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables o sólidos deformables, y la mecánica de los fluidos. La estática como tal hace parte de la mecánica de los cuerpos rígidos. Básicamente es el estudio de las fuerzas aplicadas en los cuerpos o a los cuerpos en estado de equilibrio. Eso es la estática. Entonces, tenemos que repasar el tema de los conceptos fundamentales, que son el espacio, el tiempo y la masa, que son las unidades fundamentales. De ellas tres se derivan todas las demás, como por ejemplo la fuerza y otras, como velocidad, aceleración y demás. Bien, otro repaso que tenemos que hacer es el de las leyes de Newton. Acuérdense que las tres leyes de Newton dicen lo siguiente. La primera, que una partícula permanecerá en reposo o se moverá a velocidad constante si la resultante de las fuerzas que actúan sobre ella es cero. Es decir, que el cuerpo tenderá a permanecer en el estado en que se encuentra. Segunda ley nos dice que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula son diferentes de cero, entonces esta partícula va a adquirir una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, pero proporcional a esa magnitud de la fuerza, y esa proporcionalidad es la masa. La tercera ley nos dice que para toda acción hay una reacción, y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes aplican una fuerza sobre cualquier otro objeto, por ejemplo una pared. La pared les devuelve la fuerza a ustedes en igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Esa es la tercera ley. Bien, los sistemas de unidades pues se manejan dos: sistema de unidades internacional y sistema inglés. El sistema inglés es el que está ya por ser obsoleto, y se utiliza más ahora el sistema internacional por ser un sistema gravitacional. Está basado en la masa en kilogramos, y un kilogramo es lo mismo en cualquier latitud y parte del universo, mientras que el sistema inglés está basado en la libra, y una libra, para que sea la unidad de peso libra, tiene que estar a una latitud y longitud determinada y sobre el nivel del mar. Por eso este sistema inglés no se puede utilizar en el espacio, por ejemplo. De las unidades fundamentales, pues ya sabemos de la fuerza, ¿cierto? Igual a masa por aceleración o masa por gravedad en caso del peso. Aquí en este libro hay ciertas conversiones de unidades que ustedes las pueden repasar. Otra de los temas a repasar es el de vectores. Ya sabemos que un vector es una representación gráfica que describe una cantidad física. Esa cantidad física puede ser un peso, una tensión de un cable, un empuje, un desplazamiento, una velocidad, una aceleración, fuerza, un momento, etcétera. Y los vectores se caracterizan
por tener magnitud, dirección y sentido. La magnitud pues es determinada la magnitud de la cantidad física que está representando. La dirección pues es el ángulo que forma con respecto a algún eje de referencia cartesiano, y el sentido se representa con una flecha, es decir, hacia dónde va, y obviamente debe tener un origen de ese vector. Los vectores hay para su suma o su resta hay dos maneras de realizarlo, que es el método gráfico y el método analítico, a través de sus componentes rectangulares. Entonces vamos a centrarnos en este, que es el que nos va a servir para luego cuando estemos trabajando en vectores en 3 dimensiones. El método gráfico es más fácil, es más rápido, perdón, pero cuando estamos hablando de suma de vectores en 2 dimensiones, pero cuando ya hablamos de suma de vectores en 3 dimensiones, ya la cosa es más fácil por el método analítico, descomponiendo estos vectores en sus componentes rectangulares. Entonces vamos directamente al método de componentes rectangulares. La componente rectangular de un vector en el plano es el tema 1.8. Entonces, como lo tenemos acá, simplemente un vector como este que tenemos acá, que es un vector fuerza, está representando una fuerza, pues lo podemos descomponer en función del plano cartesiano, en este caso en 2 dimensiones. Lo podemos descomponer en su proyección sobre el eje X, llamada aquí fx, y en su proyección sobre el eje Y, llamada aquí fy, en función de su magnitud y en función del ángulo que forma, en este caso, el ángulo θ con respecto al eje X horizontal. De tal manera que por triángulo rectángulo nosotros formamos fx, este fy lo podemos trasladar acá y formamos un triángulo rectángulo, y podemos decir que entonces la proyección del vector f sobre el eje X sería f por el coseno del ángulo, y la proyección del eje X del vector f sobre el eje Y sería f por seno del ángulo. Bien, entonces en base a esto nosotros podemos descomponer los vectores y sumar sus componentes en X y en Y, y también sabiendo si son positivos o son negativos. En este caso, como X va a la derecha y Y va hacia arriba, lo podemos asumir como positivos ambos. Tener en cuenta esto, que es la ley del seno y la ley del coseno, que les va a servir más adelante. Y vamos a ver el ejercicio resuelto que está acá, el de las componentes rectangulares. Fíjense cómo se descompone. Tenemos dos vectores con dos magnitudes de 45 y 75 newton, en este caso son fuerzas, representan fuerzas estos vectores, y los ángulos con respecto al horizontal son de 25 grados el de A, y 25 más 35, o sea 60 grados B. Bien, entonces aquí tenemos lo que se hace acá es en este libro, la manera de resolverlo es la siguiente: se arma una tabla, el vector con su magnitud se descompone en componente en X y en Y, y al final lo que hacemos es, para sacar el vector resultante, sumamos sus componentes en X, sumamos los componentes en Y, y obtenemos el resultado como se ve acá. Y la magnitud pues son las componentes pitagóricas. Entonces, para obtener la magnitud, entonces sería fx al cuadrado más fy al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso da la resultante, el vector resultante. Y el ángulo, pues como son fx sobre fy, en este caso fy sobre fx por tangente, y se grafica. Aquí hay otro ejercicio que se resuelve en donde hay 1, 2, 3, 4 vectores. Entonces lo que se hace es una tabla similar en donde se toman los positivos a la derecha, negativos a la izquierda, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Entonces se descomponen ya en componente positiva y negativa en X y componente positiva y negativa en Y. Al final se suman las positivas menos las negativas en X, positivas menos las negativas en Y, y se obtienen los resultados. La resultante se calcula de la misma manera, ¿no? Componentes pitagóricas, o sea, fx al cuadrado más fy al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso da la resultante. Y aquí vemos
un ejemplo de cómo calcular el ángulo de la resultante. Fíjense, la resultante le dio 1127.8294 newton y le dio en X negativa y en Y positivo, es decir, X negativo, acá está el X negativo, y Y positivo, aquí está el Y positivo. Entonces fíjense que la resultante da hacia este lado y el ángulo se calcula de tal manera que sabemos que la tangente del ángulo phi, que es este que nos están dando acá, es igual a Y, a la resultante en Y sobre la resultante en X. Por lo tanto, despejando ahí el ángulo, que es tangente de la menos 1, de este resultado de X, de Y sobre X, nos da 16.13 grados, que es este que tenemos acá. De esta manera se calcula el resultante y su respectivo ángulo. Bien, continuamos entonces con los temas de repaso. Más adelante nos van a hablar entonces ahora sí de las componentes rectangulares de un vector ya en el espacio. Entonces ya aparece la componente FZ y sus vectores unitarios I, J y K. Bien, entonces sabemos que con respecto a esta figura que tenemos acá, por ejemplo, y tenemos un vector F que está en 3 dimensiones, ese vector F va a tener una proyección sobre el eje Y igual a F por coseno de teta Y, pero va a tener una proyección sobre el plano XZ igual a F por seno de teta Y, que va a ser llamada FH. Ahora esa proyección FH, al multiplicarla ya por el ángulo phi, en este caso por el coseno del ángulo phi, FH por coseno del ángulo phi, obtenemos FX, y esta FH por el seno del ángulo phi obtenemos FZ, y de esta manera nosotros podemos descomponer los vectores ya en 3 dimensiones en función de los ángulos. Obviamente esos ángulos deben ser conocidos, ¿sí? Es decir, teta y phi debo conocerlo, igual que la magnitud del vector F, para poderlo descomponer en X, Y y Z. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, en este caso, cómo organizan los ejes coordenados. Aquí tenemos el mismo ejemplo, fíjense. Entonces, que nosotros podemos decir entonces que la proyección del vector F sobre X, por ejemplo, sería con un ángulo teta X, mientras que la proyección de F sobre Y sería con teta Y, y lo mismo pasa con Z en teta Z. De tal manera que ahí podemos obtener ya los vectores unitarios, que es otro tema de repaso en vectores. Sabemos que un vector unitario es aquel que posee las mismas propiedades que su vector original, pero su magnitud es la unidad. Entonces, por lo que su dirección y su sentido permanecen iguales, es decir, como lo vemos aquí en esta figura, el vector F tiene una magnitud de 5 newton. Entonces este vector F minúscula de magnitud 1 y que tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector de 5 se puede considerar como vector unitario del vector F de 5 newton. ¿Cómo se calculan estos vectores unitarios? Bien, si usted conoce el vector y sus componentes, calcula el módulo, que es básicamente la magnitud. Bien, y lo que hace es que divide cada una de sus componentes sobre su magnitud. Al dividirlas, cada una de sus componentes sobre la magnitud del vector, en este caso, por ejemplo, si nosotros dividimos cada una de las componentes de este vector F, suponiendo que conociéramos los ángulos, sobre su magnitud, que es 5, obtenemos el vector unitario F, cuya magnitud va a ser 1. Bien, eso se ve mejor aquí con un ejemplo. Entonces el ejemplo dice, nos da el vector AP, nos dice que el vector AP es una fuerza y esa fuerza es de 3.45 kN. Nos dan las medidas de su dirección y nos dicen que las componentes, determinan las componentes de la fuerza AP y determinan los ángulos teta X, teta Y y teta Z, que son los que determinamos acá en estas figuras. Bien, todo lo que se hace es
obtener el vector AP primero, ¿cierto? Nosotros sabemos la magnitud del vector fuerza AP, que es de 3.45 kN. Si nosotros obtenemos un vector unitario en dirección AP, al multiplicarlo por los 3.45 obtenemos el vector fuerza AP. ¿Y cómo calculamos el vector unitario AP? Básicamente con su dirección, con el vector posición de A y P, o sea el vector unitario del vector posición AP. Entonces, lo que se hace es que se halla el vector unitario AP, perdón, el vector AP posición. Fíjense que en X, entonces avanzamos, se está avanzando 20 desde A hasta P, y como vamos entrando, este es negativo. En Y estamos subiendo 40, entonces positivo, y en Z estamos avanzando 15, por lo tanto es positivo. Aquí está 20, 40, 15. Ahora hay que hallar, o es necesario hallar el módulo. Entonces, teniendo las magnitudes en X, Y, Z, o sea de X, de Y y de Z, hallamos el módulo de ese vector AP, que son todas sus componentes de la al cuadrado, y sumando todo eso y raíz cuadrada del resultado. Entonces su magnitud en este caso dio 47, y el vector unitario AP sería igual a sus componentes en dirección X, Y, Z sobre su magnitud. Fíjense, menos 20 dividido entre 47, 40 entre 47 y 15 entre 47. Y ahí tenemos el vector unitario AP. ¿Por qué vector unitario? Vuelvo y digo porque su magnitud va a ser 1. Si nosotros agarramos, ¿cierto? Por ejemplo, 0.424 elevado al cuadrado, y a eso le sumamos 0.848 al cuadrado, y a eso le sumamos 0.318 al cuadrado. Fíjense que nos va a dar 1, y sacamos raíz cuadrada de eso y nos va a dar 1. Por eso es que se llama vector unitario, porque su magnitud es 1. Una vez teniendo el vector unitario AP y sabiendo que la magnitud de la fuerza es 3.45, simplemente multiplicamos ese vector unitario AP por la fuerza más la magnitud de la fuerza, y obtenemos, fíjense como lo hacen acá, y obtenemos el vector fuerza AP en sus componentes X, Y y Z. Bien, si ustedes sacan 1.4628 al cuadrado más 2.9256 al cuadrado más 1.0971 al cuadrado, y a esa suma le sacan raíz cuadrada, les va a dar 3.45, que es la magnitud del vector fuerza AP. Otra cosa que se pedía, o me piden el ejercicio, son los ángulos θx, θy y θz, que son los ángulos que forma el vector, como lo muestran acá, con cada una de las ejes coordenados. Pues simplemente, como nosotros ya conocemos los vectores unitarios, estos vectores unitarios, estos valores, por ejemplo 0.4240 equivale al coseno de θx, 0.8480 equivale al coseno de θy, y 0.3180 equivale al coseno de θz, ¿cierto? Y al sacar coseno a la menos 1, pues así se obtienen los ángulos θx, θy y θz. Bien, una vez ustedes repasado toda esta teoría, entonces ahora sí se va a la temática como tal, que es el equilibrio de una partícula. Se dice que una partícula se encuentra en equilibrio si la resultante de las fuerzas que actúan sobre ella es igual a 0. Bien, entonces si nosotros tenemos una partícula en reposo y está en equilibrio, pues significa que esa partícula no se va a mover, es decir, no va a tener ninguna aceleración. Acuérdense que
la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso estamos hablando de equilibrio. Cuando hay equilibrio la aceleración es 0, por lo tanto la ecuación nos queda que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si nosotros estamos hablando del plano, es decir, dos dimensiones, entonces sumatoria de fuerza en x es igual a 0, sumatoria de fuerza en y es igual a 0. Y vamos a ver un ejemplo del que hay acá, que nos dan una serie de fuerzas y nos piden determinar si la partícula está en equilibrio o no está en equilibrio, es decir, todas las fuerzas concurrentes sobre una partícula. Entonces, lo que se hace es una sumatoria de fuerzas. Entonces cada uno de los vectores, que lo llaman aquí fuerza desde la fuerza 1 hasta la fuerza 4, se descomponen en sus componentes x y y al final se suman. Entonces F1 en x, F2 en y F4 en x se suman porque F3 no tiene componente en x, F3 es toda en y, y como la suma da 0, en este caso cumple. Después se hace la sumatoria de la fuerza en y al final también le da 0, por lo tanto se llega a la conclusión de la partícula si está en equilibrio. Ahora podemos decir que si la partícula está en equilibrio, para que la partícula esté en equilibrio podemos pedir también algunas el valor de las fuerzas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio resuelto que está acá dice que tenemos la fuerza P, con la cual la grúa jala a la torre en un punto P si dicha torre está anclada por 3 cables, ¿sí? Como se aprecia en la figura, y nos da la fuerza A, es decir, la fuerza de AP. De acá lo que se hace es que se asume que hay equilibrio en el punto P a través de las fuerzas AP, AB, AC y las fuerzas de la grúa hacia arriba, y se determina la sumatoria de fuerzas. Entonces en 3 dimensiones ya hay que hallar vectores unitarios. La fuerza AP o PA es igual al vector unitario PA por la magnitud de la fuerza o la tensión de ese cable. Lo mismo, la fuerza PB es igual al vector unitario de la magnitud PB multiplicado por el valor o magnitud de la tensión de ese cable. Y así lo mismo pasa con PC, que es lo que se hace acá. Fíjense, entonces primero que todo vayan las distancias o vectores, distancia entre P y cada uno de los puntos. Entonces, si lo van desde A hasta P, significa que están asumiendo que las fuerzas van desde A hasta P, desde B hasta P y desde C hasta P. Fíjense, desde A hasta P, vamos a hacerlo con uno solo. Desde A hasta P, pues en X lo que se debe hacer es que se entra con 20 pies positivos, en Y, o sea J, que es la altura, en este caso se sube en 70, y en K, que es la profundidad, en este caso se entra 10, entonces por eso es menos 10, que está. De esa misma manera se hallan los otros dos vectores posición y se hacen el cálculo de todas sus magnitudes, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, y al final se divide cada uno de esos vectores sobre su magnitud. De esa manera se obtienen los vectores unitarios AP, BP y CP. Como nosotros, el ejercicio dice que la fuerza A, es decir, es de 1350, entonces el vector unitario se puede multiplicar por 1350, que es lo que hacen acá, miren. Multiplican por 1350 y obtienen su vector fuerza AP, que es conocido, mientras que la fuerza BP queda en función de su magnitud, fuerza B, como lo ven acá, porque no se conoce, esa es una incógnita. Y lo mismo pasa con la fuerza C, queda en función de su magnitud. Al aplicar el equilibrio de partículas en X, en Y y en Z, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, quedan 3 ecuaciones con máximo 3 incógnitas para que se pueda resolver el problema. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? FB, FC y la fuerza P, que es la que nos dice el ejercicio, en este caso PY. ¿Ven? Entonces, de fuerza en X, pues se suman todas las componentes. Por ejemplo, FA en X sería
0.3675, aquí está, más menos 0.5069 FB, y lo mismo con FC, y P entra solamente en Y. Ese sistema de 3×3 se resuelve en por cualquier método, y al final se obtienen los resultados. En este caso lo que se pedía era PY, pero ustedes pueden obtener los valores de FB y de FC. Bien, continuamos. Ok, por último tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Tiene que ver con el libro de estática del grupo editorial Patria, que pueden encontrar ustedes en la biblioteca virtual de la UNAD. Bien, hasta luego.